La mirada de la noche. José María Latorre. Premio Gran Angular 2012. Capítulo 1. Un rostro en la ventana. Nunca había creído en fantasmas, aparecidos ni vampiros hasta que vi cómo el cuerpo de mi abuelo se movía dentro de su ataúd. Mis padres y mis tíos acababan de salir del dormitorio donde se hallaba el féretro, preparado para ser enterrado al día siguiente en el cementerio del pueblo, y aproveché para levantarme de la cama en la que había estado acostado llorando e ir allí con el propósito de ver por última vez a mi abuelo, a quien amaba mucho. A la caída de la noche, mis padres, después de pedirme que besara aquel rostro tan querido, me habían ordenado que no volviera a entrar en el que había sido durante muchos años el dormitorio del muerto. Ya te has despedido de tu abuelo y no es una visión aconsejable para un chico de tu edad, dijeron ellos. Pero yo no les hice caso. Como he dicho, sentía por él un gran cariño, lo cual impedía que me resignara a no verlo nunca más, y puse todo mi empeño en mantenerme despierto, atento a las entradas y salidas en aquella habitación. En efecto, al rato oí salir a mis padres y a mis tíos conversando en voz baja. Probablemente se disponían a tomar un ponche caliente en el salón. Era una noche fría de invierno, característica del Devonshire. El viento azotaba los cristales de las ventanas y hacía crujir las maderas de la casa en el exterior. Visto desde la ventana, la luz de la luna confería al paisaje un aspecto irreal, como si las piedras y la tierra se hubiesen vuelto repentinamente plateadas. Las ramas de los árboles parecían a punto de desgajarse de los troncos. Yo no lograba entrar en calor, ni siquiera al tumbarme en la cama y cubrirme con las mantas para simular que dormía. Había mucha tristeza en la noche, y más aún desde que yo depositara mis besos en las mejillas del muerto. Como sospechaba que no iban a dejar el cadáver solo por mucho tiempo y enseguida aparecería alguien para besarlo, no esperé a salir con sigilo de mi habitación y, pese a que estaba aterido de frío, salvé con rapidez la distancia que me separaba de aquella estancia antes familiar y que en lo sucesivo sería para mí la habitación mortuoria. Las luces estaban apagadas por esa parte de la casa y el espeso silencio solo se veía roto por el silbido del viento y los crujidos de la madera. Dos velas amarillentas gruesas como el brazo ardían a los pies del catafalco donde habían instalado el féretro, a cosa de 1 metro del suelo, y en la atmósfera pesaba el olor a cera quemada. El lecho vacío al fondo del dormitorio era una imagen dolorosa. Habían cubierto con velos negros un cuadro pintado por el fallecido en sus tiempos de afición al arte, así como la fotografía de mis abuelos sonrientes el día de su boda, como si de ese modo buscaran ahuyentar el recuerdo de épocas felices. Me acerqué al ataúd procurando no hacer ningún ruido que delatara mi presencia a mis padres. Mi abuelo yacía con los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho y vestido con su elegante traje negro, bajo el cual asomaba una camisa blanca, cerrada en el cuello con un lazo de color escarlata. Me llamó la atención que llevara puestos los zapatos, porque pensé, los muertos no los necesitaban. ¿Qué sentido tenían unos zapatos para alguien que no podía andar? En ese momento no me habría importado ver incorporarse a mi abuelo, dejar que se acercara a mí y me preguntara con voz bondadosa antes de darme unas monedas cómo habían ido mis clases, pero sabía que no podía suceder, porque los muertos no pueden levantarse, ni siquiera moverse. Por ello me sobresalté cuando parpadeó y vi cómo se movían sus manos. No fue fruto de mi imaginación, se movían realmente. Mi deseo de ver con vida a mi abuelo se esfumó. Sentí un estremecimiento de horror y me eché atrás en el instante en el que abrí los ojos. Y le miré a los ojos. Me miró sin expresión, puesto que era una mirada carente de vida, y luego miró hacia la ventana. Hice lo mismo y llegué a tiempo de ver un rostro detrás del cristal azotado por el viento. No era el rostro de un ser humano normal. El hombre que miraba desde el otro lado de la ventana tenía unas cejas pobladas, unidas en el entrecejo hasta el extremo de que parecían una sola. Era tan delgado que se asemejaba a una calavera recubierta de piel, y al sonreír mostraba los dientes más largos y puntiagudos que yo había visto nunca. Sin pensarlo, eché a correr para huir del dormitorio, pero cuando llegué a la puerta y me volví a mirar, vi que el espantoso rostro había desaparecido. Conté hasta 20 para convencerme de que no estaba soñando despierto y regresé cautelosamente junto al féretro, sin perder de vista la oscuridad del otro lado de la ventana. El abuelo seguía con los ojos cerrados y no percibí ningún movimiento en su cuerpo,
Sin embargo, yo estaba seguro de que lo había visto sin moverse. Yo estaba seguro de que lo había visto moverse. Llevé mi temblorosa mano a su mejilla izquierda y me sorprendió notarla cálida, como cuando estaba con vida, porque había oído decir que los muertos siempre estaban fríos. No sé de dónde extraje el valor suficiente para hacerlo, pero la acerqué también a sus párpados, los cuales volvieron a abrirse. Esta vez lancé un grito y me precipité fuera del dormitorio. Debí de armar tanto alboroto que mis padres y mis tíos bajaron presurosos por la escalera preguntándome qué sucedía. El abuelo, el abuelo no está muerto. Lo he visto parpadear, ha movido las manos y me ha mirado. Expliqué con voz entrecortada. Mi padre me cogió por un hombro y dijo con severidad: te dije que no debías moverte de tu habitación, que no fueras a ver al abuelo. Papá, te juro que lo he visto, insistí yo. Escucha, Brandon, el abuelo está muerto. El doctor Carrington no puede equivocarse. Ha certificado su defunción. Sé que aceptarlo es duro, pero debemos hacernos a la idea de que los seres queridos nos dejan. Intervino mi madre, mis tíos James y Sarah. Me miraban con el ceño fruncido. Debéis telefonear al doctor y pedirle que venga ahora mismo a atender al abuelo. Os digo que no está muerto. Mi madre me cogió por el otro hombro, intentando tranquilizarme. No lo enterréis. Haced que vuelva el doctor Carrington, supliqué, cada vez más crispado. Creo que será mejor que vayamos a ver qué sucede, dijo el tío James. Brandon estaba bajo el efecto de una fuerte impresión y probablemente ha sufrido una pesadilla. Es lógico, solo tiene 10 años, comentó mi padre. Tal vez sea así, pero vamos a verlo. Recibí el inesperado apoyo de mi tía Sara. Nos dirigimos hacia la habitación del abuelo y mi padre me ordenó que esperara en la puerta. Desde allí vi cómo los cuatro se aproximaban al ataúd y observaban detenidamente al abuelo durante un rato inacabable, mientras yo repartía mis miradas entre ellos y la ventana. Al otro lado del cristal solo había oscuridad. El silbido del viento se había hecho más fuerte. Mi padre y tío James tocaron primero el rostro del abuelo y después sus manos. Mi tía Sara sacó un espejito de su bolso para ponerlo sobre la boca del difunto. Mi madre los miraba sin intervenir, pero se retorcía las manos. Muy nerviosa estaba. Está muerto, no tiene pulso y el espejo no se empaña, dijo el tío James. ¿No os dais cuenta de que tiene calientes las mejillas? Indiqué yo. Tu padre tiene razón, Brandon. Has sufrido una pesadilla, dijo mi madre, volviendo a mi lado para besarme en la frente. Querías mucho al abuelo y estás muy afectado, pero debes hacerte fuerte y admitir que nos ha dejado para siempre. Sus palabras me hicieron aflorar las lágrimas en mis ojos. Ese para siempre encerraba para mí un futuro sin intereses, una existencia de oscuridad y de amenazas, en la que notaría dolorosamente la falta de mi abuelo. La vida era injusta. ¿Cómo se podía concebir una vida en la que faltara la compañía de los seres queridos? Fue la primera vez que la angustia me puso en un nudo en el pecho. Todo me parecía gris y apagado. No sentía ilusión por nada. He visto algo más, dije a media voz. En la ventana, un hombre extraño. ¿A qué te refieres? Preguntó mi madre. Estaba asomado a la ventana. Era como una calavera cubierta de piel y con grandes cejas negras. Tenía los dientes largos y afilados. Solo se veía su rostro, y alrededor era todo negro, como si no tuviera cuerpo. Me pareció que se sentían inquietos. Ha sido solo un momento, pero lo he visto. Tío James se acercó a la ventana y la abrió para asomarse. No hay nadie fuera. Sea lo que sea, forma parte de tu sueño, dijo, pero percibí un matiz de intranquilidad en su voz. No lo he soñado. Me obstiné, cerrando los puños. Mi madre me obligó a abrirlos, besándolos. Debes acostarte y olvidar lo que crees haber visto, dijo ella. A la luz del sol percibirás las cosas de otra forma. Empezarás a aceptar lo que ha sucedido. Espera, Constance, oí decir a tío James. Brandon va a salir conmigo antes de acostarse. Daremos una vuelta juntos y comprobará por sí mismo que no hay nadie. Entonces dormirá tranquilo, ¿verdad? Me dio una palmada en el hombro. Respondí con un gesto ambiguo, pero accedí a salir con él al jardín.
que estaba bañado por una luminosidad infrecuente. Ninguna nube ocultaba el cielo, pletórico de estrellas, como si todas hubiesen decidido acompañarme esa noche en mi dolor, y divisaban con fascinante claridad los cráteres de la luna. Protegido por un abrigo que sacó mi madre, no, sin temor, seguí así a tío James. Las ramas de los árboles crujían y el viento ponía una extraña música en el aire al azotar de las hojas y filtrarse entre ellas, mezclándose con el ruido de nuestras pisadas sobre la gravilla. El dormitorio del abuelo desprendía, visto desde el jardín, un resplandor mortecino, producido por las oscilantes llamas de las velas. Me subí las solapas del abrigo y le propuse al tío James que nos aproximáramos a la ventana. Una vez allí, me agaché a inspeccionar el suelo, creyendo que podría descubrir huellas de pisadas, mas no encontré nada. Tampoco había señales de que el cristal hubiera estado empañado por el aliento de aquel ser. Tal vez, me dije, el hombre de rostro cadavérico no tenía aliento. ¿Te convences ahora?, me preguntó tío James. En lugar de responder, miré al interior de la estancia. El féretro seguía en el mismo sitio y no había nadie velando el cadáver, porque mis padres y mi tía no esperaban en la puerta de casa. Desde allí no llegaba a ver el rostro del abuelo, pero tuve un escalofrío al imaginar que parpadeaba y abría los ojos. Si se levantaba de repente, no tendrían más remedio que creerme y pedirme disculpas. Pese al intenso frío, las mejillas me ardían como si tuviera fiebre. El abuelo no se movió. Derrotado, aunque no convencido, nadie podía discutirme lo que había visto. Volví a reunirme con mis padres y tía Sara. Brandon ha comprobado que no hay nadie en el jardín, dijo tío James. Reaccioné abrazando a mi madre, que me acarició cariñosamente el cabello y me acompañó a mi habitación. Me pareció entender que detrás de nosotros mi padre decía algo como ¿tendrá algo que ver con ese tal Waldstein lo que dice haber visto Brandon? Pero no pude oír nada más porque él y mis tíos bajaron la voz. Waldstein era un hombre que vivía desde hacía 2 meses en las cercanías del pueblo, junto con su criado, en un caserón próximo a la zona pantanosa donde se llegaba a través del primer desvío de la carretera, aunque nadie lo había visto durante ese tiempo. Todos aseguraban que se trataba de un individuo raro e incluso mis amigos confesaban sentirse recelosos por él. No se debía al hecho de que fuera extranjero, pues me satisface poder afirmar que el pueblo, Bedford, era una comunidad abierta, y entre nosotros vivía una familia de checos cuya compañía nos llenaba de orgullo. No, las causas radicaban en que nunca se había dejado ver. Era su criado el que venía a comprar, un tipo mudo y malcarado, y que a raíz de su llegada habían empezado a ocurrir sucesos extraños, como la aparición de vacas muertas, el tañido de la campana del cementerio en la madrugada y un desagradable y persistente olor en el aire. Mis amigos se habían propuesto más de una vez ir en grupo a espiar el caserón, pero en realidad nadie se atrevía a dar el primer paso. Sin embargo, me parecía absurdo que aquel individuo, el que nadie había visto nunca, pudiese tener relación con lo sucedido en el dormitorio de mi abuelo. Esa noche no conseguí dormir. Cada ráfaga de viento que hacía estremecer los árboles y el tejado, cada crujido de la madera, cada golpe de las ramas sobre los cristales aceleraban los latidos de mi corazón, y de vez en cuando sacaba la cabeza de entre las sábanas para mirar en la ventana, temeroso de sorprender aquel rostro fijando en mí su mirada abominable. Armándome de valor en una ocasión, llegué a levantarme para observar recelosamente los movimientos de las sombras en el jardín. Lo que no hice fue volver a la habitación del abuelo. Además, pensaba que, con toda seguridad, mis padres o mis tíos, o quizá los 4, debían de estar velando el cadáver. Lucía un sol débil. Cuando me levanté, incapaz de permanecer encerrado más tiempo, mi madre salió a mi encuentro para prepararme el desayuno e impedir que entrara a ver al abuelo, y aunque todos parecían empeñados en que no fuera al cementerio, no consiguieron que me quedara solo en casa. Mi arma fue decirles que tenía miedo. El camposanto era pequeño, a la medida de Bedford, cuyos habitantes no llegábamos a 700.
Estaba limpio, bien cuidado y jamás faltaban flores en él. No resultaba un lugar especialmente siniestro, pero esa mañana nublada me lo pareció, mientras caminaba con mi familia detrás del féretro, en compañía del párroco, el padre Honeywood, y de una presentación del pueblo. Imaginé al abuelo dentro, moviendo las manos y abriendo los ojos, y tuve ganas de gritar que no debían enterrarlo, porque seguía estando vivo. Sin embargo, callé, pues sabía que no me harían caso, y mis ojos se llenaron de lágrimas al verlo desaparecer bajo la helada tierra. De los sepultureros intentaban remover esforzadamente con sus palas. Tras el reposo que rezó el padre Honeywood, con su inconfundible voz ronca de fumador, fue una ceremonia bonita, pero triste, que me dejó el recuerdo de los cabellos de los asistentes alborotados por el viento, igual que sucedía con las puntas de los cipreses, y de una cruz rústica que, como oí decir, pronto sería sustituida por una lápida de mármol. De vuelta a casa no quise comer, y cuando me preguntaron la causa de mi inapetencia, dije que el abuelo estaba vivo, lo cual exasperó a mi madre. ¿Todavía sigues empeñado en ello?, gritó. Estaba realmente enfadado, y debió ser él quien llamó al doctor Carrington, porque éste se presentó en casa a la hora del té y me llevó a una habitación aparte para explicarme que había asistido al abuelo durante su enfermedad incurable, dijo, y él mismo había comprobado personalmente su fallecimiento. Créeme, tengo práctica en esas cosas, ¿sabes? Es doloroso, pero te doy mi palabra de que había muerto y no debes pensar más en ello. No te hará bien. La vida tiene sus momentos tristes. Ahora, Brandon, trata de olvidarlo. Fue el final de su discurso. Tampoco me convenció. No había palabras que pudieran conseguirlo. Por la noche, después de comprobar que la casa estaba en silencio y mis padres acostados, al atardecer, mis tíos se habían marchado con su automóvil a Londres, donde residían cerca de Hyde Park. Me levanté de la cama y salí con sigilo al pasillo hasta alcanzar la puerta. Me había propuesto vigilar la tumba del abuelo y prestar atención por si le oía gritar reclamando ayuda. A diferencia de la noche anterior, no se divisaban la luna ni las estrellas, y el cielo estaba ocluido, igual que por la tarde. Hacía mucho viento y al salir al jardín estuve tentado de volverme atrás, impresionado por la estridencia de las voces de la noche. Las ramas chocaban unas contra otras, y el fondo del paisaje parecía una boca de lobo abierta para devorarme. Como nuestra casa estaba alejada del pueblo, no tuve que atravesarlo. Me bastó conseguir un camino flanqueado de setos espinosos, que pasaba por detrás del edificio. Todo a mi alrededor contribuía a asustarme. Los crujidos de las piedras, la oscuridad, los gritos de algún animal nocturno, los árboles de ramas desnudas y retorcidas, el viento que penetraba a través de la ropa como un cuchillo afilado. Por suerte, no tenía que alejarme demasiado, pues el cementerio distaba poco de mi casa. Encontré cerrada la puerta de verjas, pero sabía que guardaban la llave en una hornacina, debajo de una imagen de la Virgen. No obstante, a pesar de mi firme decisión, titubeé antes de cruzar el umbral. Ya he dicho que no creía en fantasmas, aparecidos ni vampiros, mas no pude evitarme asaltado por el recuerdo de los cuentos de miedo que leí a menudo, los cuales volvieron a adquirir vida en mi mente, todavía atormentada por los movimientos que había visto hacer a mi abuelo. Al fin entré, luego de echar un vistazo a la campana que tanto estaba sonando en los últimos días sin que nadie la tocara. Una rara quietud pesaba sobre el cementerio, que por la noche parecía un lugar diferente. La oscuridad incitaba a imaginar que cada tumba escondía un turbio secreto. Las puntas de los cipreses se perdían en la negrura del aire, sin dejar de mirar recelosamente a ambos lados y hacia atrás. Atento a las sombras, llegué a la sepultura del abuelo, con su tierra recién removida, pero ya endurecida por el frío, y me arrodillé ante ella, conteniendo a duras penas mi emoción. Tenía que ser fuerte, porque no había ido allí para llorar. Alguna vez había oído comentar que si cierras los ojos se agudizan los otros sentidos, y eso hice.
agachándome al mismo tiempo para plegar un oído en la tierra, fría como el hielo. Tenía la esperanza de percibir algo que denotara que el abuelo estaba vivo, pero solo me llegó el sonido del viento entre las tumbas. Luego oí algo más. El cristal de uno de los nichos de la pared del fondo debía estar abierto y se porteaba poniendo un exasperante sonido. En la noche, algo así como un mensaje en clave transmitido por una mano fantasma. Antes de volver a prestar atención a la tierra de la tumba, esperé a que mis oídos se habituaran a aquel sonido. Entonces noté que había alguien más en el cementerio, una presencia invisible, pero que se hacía notar como la lluvia suspendida en el aire antes de la tormenta, y me incorporé asustado. No se veía a nadie, tampoco encima de la tapia ni en los rincones, y sin embargo sentía que no estaba solo. El resplandor de la luna aparecía sugerido tímidamente debajo de las espesas nubes negras. El viento silbaba entre los cipreses. Oí lejanos los ladridos de un perro y coincidiendo con ellos el tañido de la campana del cementerio. Invadido por un creciente sentimiento de pánico, retrocedí hasta la puerta de verjas, me oculté detrás de la tapia y asomé la cabeza para espiar. Ignoro de dónde y cómo surgió, pero vi una figura alta y negra, de pie en medio de las tumbas de tierra. Era como si se hubiera materializado repentinamente, aunque bien pudo haber saltado desde un ciprés, y desde allí se dirigió con ligereza hacia la tumba del abuelo. Parecía andar como si fuera ingrávido a saltos, y sus pies no rozaban el suelo. Se agachó sobre la sepultura, igual que yo había hecho como antes, pero no para aplicar el oído a la tierra, sino para arañarla, y me pareció advertir que pronunciaba unas palabras que en la distancia, o quizá el desconocimiento del idioma, me impidió reconocer. No podía apartar los ojos de él, como si me hallara bajo el efecto de la hipnosis, y por eso vi su rostro cuando se volvió a mirarme, como si supiera que lo estaba observando. Era el mismo individuo al que había visto en la ventana del dormitorio de mi abuelo, las mismas cejas, el mismo rostro semejante a una seca calavera recubierta de piel, y mostraba los mismos dientes largos y puntiagudos, pero no hizo ademán de dirigirse hacia mí, sino que volvió a concentrar su atención en la sepultura. Estoy seguro de que habría salido huyendo de no haber sido porque en ese preciso instante vi cómo se removía la tierra de la tumba de mi abuelo. Ver aquello me produjo tal impresión que fui incapaz de moverme, como si mis pies estuvieran clavados al suelo. El ser se movió a mirarme y sonrió de forma cruel. Entretanto, la tierra de la tumba seguía removiéndose. Yo tenía la frente cubierta de sudor, recurriendo a toda mi voluntad. Cerré los ojos, musité una oración y los abrí otra vez. El individuo de rostro cadavérico se había incorporado y miraba, sin sonreír, hacia la puerta de verjas. Reaccioné echando a correr y no me detuve hasta que vi, de nuevo, en casa. Cerré el pestillo de la puerta de mi habitación y corrí alocadamente las cortinas de la ventana, lo cual aumentó mi sensación de soledad y desamparo. Luego me acosté vestido y me cubrí hasta la cabeza con las mantas. No había sido un sueño, el individuo monstruoso existía, y así, del mismo modo, yo había visto moverse y parpadear a mi abuelo, al que todos daban por muerto, la noche que estaba siendo velado. El hecho de que la tierra de la tumba se removiera como si alguien pugnara por salir no dejaba lugar a dudas. Si pude dormir, se debió al cansancio y al sueño que arrastraba de la noche anterior. Mis padres no se enteraron de mi escapada nocturna. No les conté nada, porque estaba convencido que no me creerían. Con quien sí hablé fue con el padre Honeywood, aprovechando que el luto familiar me dispensaba de ir al colegio. Lo encontré en el despacho parroquial, leyendo a Dickens, sentado ante la chimenea y con su sempiterna pipa entre los dientes, y me escuchó sin dejar de mirarme a los ojos, y cabeceando con aparente interés. Me hizo repetir la descripción del individuo que había visto, pero ante mi decepción
Dijo lo mismo que habían dicho mis padres, mis tíos y el doctor Carrington, que había sido fruto de mi imaginación y debía hacerme fuerte y olvidar lo sucedido, porque la vida debe seguir adelante, pese al dolor que aqueja en ocasiones los seres humanos. Era terrible no poder contar con nadie que me hiciera caso. Eso hacía que me sintiera más solo. No satisfecho con ello, el padre Honeywood le contó nuestra conversación a mi padre, quien por la noche durante la cena reprochó mi conducta irresponsable. Dijo que yo estaba obsesionado por culpa de mis lecturas de cuentos de miedo. Me prohibió ir al cementerio y que volviera a hablar del asunto, y me amenazó con tomar otras medidas más severas si persistía en mi actitud. Después de eso no me quedaron ganas de contárselo a mis amigos, y me limité a aceptar sus condolencias sin hacer ningún comentario. Me convertí, a mi pesar, en el portador de un secreto. La noticia del traslado de mi padre llegó 2 días más tarde, cuando había reanudado mis clases. En casa no habíamos vuelto a hablar del abuelo, si bien su ausencia seguía siendo dolorosa, y al regresar del colegio, mi padre, que ese día había estado de viaje en Londres, me hizo pasar a su despacho. Esta tarde he estado hablando con el director del colegio. ¿Vas a dejarlo?, me informó escondillando mi rostro, atento a mi reacción, y prosiguió. Nos trasladamos, Brandon. Quiero decir que nos marchamos de Bedford. A primeros de mes estaremos en Londres. Tendré mi trabajo en la ciudad. Acabo de firmar el contrato de compra de la que será nuestra nueva casa. Tardé más de un minuto en responder, tratando de asimilar la noticia. ¿Tiene algo que ver con el abuelo? Te prometo que no he vuelto a ir al cementerio y procuro no pensar en él, como me pediste, dije, confundido. Brandon, no te pedí que no pensaras en el abuelo. Nunca se me ocurriría tal cosa, sino que no pensaras en él de ese modo. Pero no tiene nada que ver con eso. Sencillamente he conseguido que me traslade. Hacía tiempo que quería marcharme. Creo que todos saldremos ganando. Al principio te parecerá duro dejar el colegio, tus amigos, tu forma de vida, pero verás cómo luego te alegrarás del cambio. ¿Lo sabes, mamá? Mi padre asintió con la cabeza. ¿Y le gusta? No tenemos más remedio que aceptarlo, repuso con dulzura. En la cama los pensamientos se atropellaron en mi mente. Abandonar el pueblo significaría empezar una nueva vida, pero también decir adiós al que hasta entonces había sido mi mundo, y lo veía con un sentimiento agridulce, en el que se mezclaban la curiosidad, la alegría y la tristeza. Nuestra casa, las calles, los campos, los árboles, los buenos amigos, los vecinos, la sala de cine, el cementerio, la iglesia. Todo, incluso el misterioso extranjero del que nadie sabía nada, y el ser de la ventana, pasaría a formar parte del pasado. Hacía tiempo, ya en vida del abuelo, que mis padres querían marcharse del pueblo. Mi padre solía decir que era un lugar carente de futuro, y menos aún para mí, y yo sabía que estaba haciendo gestiones para lograrlo. Por fin había llegado el día. Como no había vuelto a ver al individuo del cementerio, no tuve reparo en asomarme a la ventana, soñador. Era una noche oscura que impedía ver con claridad el jardín. Hasta el viento sería diferente en Londres, pensé. Sin embargo, probablemente en la ciudad no disponíamos de casa con jardín, y lo echaría en falta porque me gustaba jugar en él en primavera y en estío pasear entre los árboles. Contemplar el reflejo plateado de la luna sobre las ramas y las hojas. Una sombra se despegó de entre las sombras y se acercó a la casa, a la ventana en la que me estaba asomando. Lo reconocí inmediatamente por su forma de caminar. Era el individuo de rostro cadavérico al que había visto ya 2 veces. Sonreía y sus dientes parecían aún más largos y afinados y afilados. Corrí de golpe las cortinas y busqué protección en la cama, mirando hacia la ventana cerrada y cubierta con la tela de color azul celeste. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando oí crujir el cristal, y se lo rompía para entrar en mi habitación. Algo, tal vez unas uñas, parecía arañarlo. Salí corriendo hacia el dormitorio de mis padres, quienes, sobresaltados, dieron la luz al verme entrar. He tenido una pesadilla horrible,
balbuceé para entrecortadamente. Era lo único que podía decirles. Papá, vayámonos cuanto antes de aquí. Le vi sonreír por primera vez en muchos días. No te preocupes, Brandon. Nos iremos pronto. ¿Te encuentras mal? Se interesó mi madre, preocupada. La pesadilla ha sido horrorosa, repetí. Es posible que solo lo hicieran por satisfacción que les producía verme tan decidida a marcharnos del pueblo, pero no me reprocharon que hubiera entrado sin llamar, y además consintieron que me quedara a dormir en la habitación contigua, incomunicada con el jardín. Aun así, eché el cerrojo y estuve toda la noche mirando a la puerta, mientras escuchaba el silbido del viento sobre el tejado. A la mañana siguiente me enteré de que una de las vecinas del pueblo había muerto desangrada. Durante los días que transcurrieron hasta nuestra marcha, no volví a ver al individuo de rostro cadavérico, ni, fiel a la promesa que le había hecho a mi padre, me acerqué a la tumba del abuelo. Cuando lo hice en la víspera de la partida, mis padres me acompañaron. Era una tarde fría y lluviosa, llena por mi parte de sentimientos entrecruzados, y me emocionó pensar que en lo sucesivo mi vida se desarrollaría lejos de allí, como si hubiera clausurado una etapa de mi existencia, y todo en el pueblo empezara a resultarme ajeno. Mis padres habían hecho colocar en la tumba una bella lápida de mármol. Ya nos marchábamos del campo santo, cuando al pasar por en medio de las sepulturas, precisamente por el sitio donde había visto el pie al monstruoso ser, advertí que las plantas se habían secado, a pesar de que no había cesado de llover en los 2 o 3 últimos días, y las flores de las tumbas próximas estaban marchitas. Aunque no quise decirlo, lo asocié con la presencia de aquel individuo. Es extraño, advertir a la señora Hackett de que se han secado las flores que ha puesto esta mañana en la tumba de su marido, comentó mi madre. Según nos contó, había visto a la mujer cuando se encaminaba al cementerio. Me callé lo que estaba pensando. Como se trataba de mi última noche en el pueblo, no me importó pasarla en mi habitación. La idea del viaje parecía provocarme sueño, y empezaba ya a quedarme dormido, cuando me despertaron unos golpes en la ventana. Por precaución, había corrido la cortina de tal modo que desde la cama no se vislumbraba ni una rendija del exterior, y titubeé antes de levantarme. Los golpes se repitieron e imaginé el monstruoso rostro asomado al otro lado de la ventana. El sonido del viento me hizo pensar más en él, pero no creía que ese individuo que tanto me atemorizaba pretendiera entrar llamando a la ventana, y por eso me levanté para averiguar quién era el responsable de los golpes. No obstante, al descorrer la cortina, mis manos temblaban, tanto como la noche en que había acariciado los ojos del abuelo en el féretro. Para mi alivio, comprobé que se trataba de Basil y Alexander, dos de mis mejores amigos. Tenía la intención de despedirme de ellos por la mañana, antes de marcharme. Incluso había pensado en ir y desayunar con ellos. Y supuse que habían venido a reprocharme que no lo hubiese hecho. No, no es eso. Sabíamos que no te irías sin despedirte de nosotros, dijo Basil. Alexander asintió. Hemos venido ahora porque queríamos decirte algo a solas. Es muy importante, corroboró Alexander, más serio de lo habitual. Nadie más debe saberlo. Prométeme que no lo dirás. Si los demás se enteraran, nos crearía problemas. Así lo hice. Anoche nos decidimos ir por fin a la vieja casa, ya sabes, donde vive ese Waldstein, y lo vimos. Tienes suerte de no haberlo visto nunca. Te juro que no nos podremos olvidar de su rostro mientras vivamos, dijo Basil. Era como una calavera recubierta por piel apergaminada. Parecía una momia redivida. Alexander retomó el hilo del discurso de Basil. Tenía cejas grandes y negras y unos dientes largos y afilados. Concluí la frase en su lugar. ¿Cómo lo sabes? ¿También lo has visto? Sí, más de una vez, pero sería largo de cortar. Decís bien, no creo que pueda olvidarlo. Deberías habernoslo dicho, se quejó Alexander. Nosotros lo hemos hecho. No podía creerme, aseguré. Está bien, admitió Basil.
aunque sin demasiada convicción. Pero hay algo más. No llegamos a entrar, y el caso es que pudimos haberlo hecho. Hedía espantosamente y daba pánico. Wallstein salió del caserón y se alejó hacia los pantanos. Después nos asomamos por una ventana y vimos a su criado en una silla ante la chimenea apagada. Parecía estar profundamente dormido y por tanto podíamos haberlo enterrado, pero no lo hicimos, porque la visión de Wallstein nos había sobrecogido. La fachada parecía latir como si tuviera vida. Y oímos una risa que ponía los pelos de punta. Si no tuvieras que marcharte mañana, volveríamos los tres una noche. Seguro que juntos nos decidiríamos a entrar. Podéis hacerlo con George y Peter, sugerí el nombre de dos amigos. Nunca entrarían allí, los conozco bien, comentó Alexander. Se quedaron callados, pero me di cuenta de que se proponían algo. ¿Eso es todo? Los animé. No, Brandon. De regreso, vimos a tu abuelo cerca del cementerio. Iba andando por un lado del camino, entre los árboles, pero él no nos vio. Tenía el rostro completamente blanco. Al decir eso, Basil me miró directamente a los ojos. Un estremecimiento hizo huir de mi cuerpo el calor que había en él.